indoeuropea con el concepto de crecer. También significa cuidar y educar a los niños. Y en teología es sacar una cosa de la nada. Cuando nosotros vemos y leemos a Génesis 1, ese capítulo completo, vemos a Dios ahí como un que crea. Y ese mismo término cuando se refiere a que Dios creó, es lo mismo cuando de hablar de crianza, hizo. Podemos decir que el creador, cuando Dios crea, es igual como cuando los padres conciben. Entonces, en este sistema que nosotros estamos viviendo, tenemos diferentes perspectivas de lo que es la familia, de lo que es la crianza. Totalmente distorsionada de lo que nosotros debemos vivir bíblicamente. ¿Cuál es el sistema que estamos viviendo nosotros? Es un sistema totalmente egocentrista, donde el factor de criar en ocasiones lo convertimos en secundario. Lo que queremos es independizarnos, ese ego, llenar ese ego de ser profesional, de ser buena empleada, de ser lo que queramos ser, ¿verdad? Entonces, vemos cultura que usted ve que las mujeres han postergado la maternidad y se vuelven cuarentonas, y ahí es que ellas entonces empiezan a pensar en criar hijos o tener hijos. Entonces, ¿qué se ha convertido esas naciones? Totalmente adultas, donde la natalidad es muy bajita. Entonces, también vemos otros países donde es un exceso. Vemos los dos extremos. O vemos donde tener hijos es por conveniencia, me conviene. Por ejemplo, usted va a Estados Unidos y usted ve muchas personas que migran a los Estados Unidos y ven la crianza, el tener hijos, como un negocio. Y tú ves personas con 5 muchachitos así. Y tú dices, ¿qué será? ¿Que le gusta mucho tener muchachos? No, que están viviendo del gobierno. Entonces, eso es una forma. O a veces se tiene hijos por conveniencia. O a veces no se tiene porque entienden que es una responsabilidad muy grande y que no se van a meter en eso. Pero bíblicamente nosotros estamos llamados a abordar lo que es la crianza, la maternidad, como un mandato. Ahí podríamos hablar de planificación, pero ya eso sería otro tema bien amplio. Pero en lo que yo quiero abordarle, pasa lo siguiente. Lo que yo quiero abordarle es la perspectiva bíblica, para que nosotros nos encajemos en esa perspectiva bíblica y de ahí entonces empecemos a evaluarnos cada uno de nosotros y que estemos recordando, porque no es que quizás estemos mal en nuestra crianza, en lo que estamos haciendo la mayoría, sino que nosotros debemos constantemente buscar ayuda, buscar orientación con la finalidad de hacerlo bien, porque nosotros vamos a ser llamados y también nosotros mismos vamos a estar con la consecuencia en nuestra casa, con nuestros hijos, de ese hecho, si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Entonces, bíblicamente, el tener hijos, cuando nosotros tenemos hijos, nosotros obedecemos a Dios. Tener hijos es una bendición, también nos llama a discipularlo y nos llama, y al tener hijos nosotros disfrutamos de un conocimiento pleno de cómo interpretar cómo Dios se manifestó a la humanidad como Padre. Mire, una de las formas de uno entender el plan de salvación es siendo papá y mamá. Cuando tú ves que este muchacho hace y deshace, y aún ese amor de padre, tú como madre,
persiste ese amor hacia ese muchacho que quizás ha sido desobediente, te hizo y te deshizo. Entonces, cuando tú ves esto, tú tienes que practicar lo que es el perdón, lo que es la misericordia. Entonces, todos estos componentes, ¿quién es que nos lo modela constantemente? El Padre. El Padre envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de vivencia, de ser padre, de educar, de criar, de corregir, pero en ocasiones de abrazar, de motivar, de alentar, entonces nosotros nos estamos pareciendo en China a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros consideramos los hijos son una bendición de Dios, vamos a ver dónde dice que los hijos son una bendición de Dios. Vemos el Salmo 127, dice: he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en mano del guerrero. Así son los hijos traídos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su albahaca. No será avergonzado cuando hable de sus enemigos en la puerta. Eso dice el Salmo 127. Cuando consideramos a los hijos una bendición más que un obstáculo, estamos obedeciendo a Jesús y alineando nuestra voluntad con la suya. Cuando tenemos hijos, experimentando la bendición de Dios que viene con Él y por medio de Él. Entonces, aquí nosotros vemos también que cuando nosotros criamos hijos, nosotros tenemos un mandato. El Señor nos manda en Mateo que nosotros tenemos que ir a predicar, ¿verdad? Y usted sabe cuál es la primera persona que nosotros tenemos que alcanzar para Cristo, son nuestros hijos. Y esa crianza de nuestros hijos debe ir modelada y enfocada en que esos hijos de nosotros no solamente sean bachiller, después universitario. Lo principal, el objetivo fundamental de nosotros, que sean todo eso, y hay que trabajar para que ellos se desarrollen, porque al final el hecho de tú criar y el objetivo es que tus hijos sean felices y que se desarrollen y que conozcan a Cristo. Todo lo que nosotros podamos hablar, podemos resumirlo en eso. Tú crías, ¿verdad? Pero tú tienes que criar y pedirle al Señor que tus hijos sean responsables y se desarrollen. ¿Qué significa desarrollarse? Que cada una de su etapa la hagan como debe ser. En su juventud, que hagan lo que tiene que hacerse en su juventud. Cuando le llegue el momento de hacer casa o tener su pareja, que lo hagan. Y que en todo ese trayecto tú veas que ellos estén siendo responsables, pero que dentro de ese trayecto ellos conozcan a Cristo Jesús. Entonces, cuando tú logres eso, tú puedes decir: ok, se cumplió el gran mandato, conocen de Cristo. También podemos decir y enfocarnos de la responsabilidad de los papás. Muchos no tienen la ventaja de estar criando a sus hijos junto a su papá. Ya muchas madres, ahí ya un poquito más complejo, y ahí podríamos puntualizar de esa responsabilidad que debe acoger esa mamá, la cual no le pertenece, porque no se delega responsabilidad. El papá puede estar donde esté y tiene que seguir proveyendo, y esa responsabilidad de padre. Y para ello, el padre tiene que coordinar con la madre cómo hacer eso. Vamos a entrar a la hojita. Ahorita cuando
cuando el hermano Randy estaba leyendo algunos versículos, yo decía, wow, pero el hermano Randy me va a coger el estudio bíblico. Entonces, él estaba hablando en Deuteronomio 6, del 6 al 7, donde el Señor nos manda ahí, lo pueden ir anotando, pero en la parte en la hoja número 2, aquí, en esta parte, está el tema y están los versículos del contenido del estudio. Ahí vemos que esos versículos, el 6 y el 7, el Señor manda a que se instruya al niño. Pero primero hay un mandato, dice, lo que tú tienes en el corazón, para que lo dé, para que lo enseñe. Es decir, cuando tú tengas al Señor en tu mente, en tu corazón, entonces instrúyelo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Gloria a Dios, ese proverbio. Y Deuteronomio dice, esta palabra estará en tu corazón y la repetirá a tus hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí